Hola, bienvenidos. La clase de hoy es de movimientos libres verticales. ¿De qué estamos hablando? Suponete que suelto esta pelotita y se mueve en una recta vertical, por eso vertical. También puedo hacer puntería y tirarla exactamente para arriba sobre una vertical, sube y baja por una vertical. No pongas esa cara. O también la puedo tirar verticalmente hacia abajo. En cualquiera de los tres casos, la trayectoria es una recta vertical, por eso movimientos verticales. Y libres, porque mientras se están moviendo, nadie los empuja, los retiene, nadie los nada. Suben y bajan aparentemente solitos. Bien, esos movimientos son movimientos uniformes y variados, o sea, la velocidad va cambiando. Es el movimiento rectilíneo uniformemente variado que vimos en la clase anterior. La única diferencia que tiene, que tampoco es una diferencia, es que acá la aceleración no es más una incógnita, no puede ser cualquier aceleración. La aceleración siempre vale un valor determinado que nosotros llamamos G por gravedad, donde G vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que nosotros vamos a aproximar a 10 metros sobre segundos al cuadrado para redondear y tener que hacer menos números, porque nosotros cuando hay muchos números se nos despierta un cierto prurito. Yo por lo menos le tengo alergia. Entonces redondeamos a 10 y es todo más fácil, más inmediato, numéricamente. Bien, la aceleración puede ser más 10 o menos 10, de eso vamos a hablar dentro de un momento. La cuestión es que estos movimientos son uniformemente variados, o sea que la velocidad va cambiando. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé un movimiento vertical libre? Bueno, para empezar tiene que ser un movimiento, una distancia no muy grande, no más de 50 metros. Además, la interacción con el aire tiene que ser despreciable. Si yo en lugar de soltar una pelotita de ping-pong, suelto una plumita, ahí ya la interacción con el aire me cambia el tipo de movimiento, ya no es un movimiento libre vertical, ya no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es otra cosa. También depende un poco de la velocidad con la que se tira un cuerpo. Si yo tiro esta pelotita a una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo, se va a comportar como un movimiento libre vertical. Pero si la disparo a una velocidad de 500 metros sobre segundo, la velocidad de una bala, ahí ya no se comporta como un movimiento libre vertical. En general, los enunciados de los ejercicios te van a aclarar que se desprecia el rozamiento con el aire y esas cosas, como para que vos puedas, con toda tranquilidad, aplicar lo que vamos a ver hoy de los movimientos libres verticales. En los libros de texto suelen aparecer por separado dos tipos de movimiento libre vertical. La caída libre y el tiro vertical, que puede ser este o este. La diferencia entre ambos es la velocidad inicial. Cuando la velocidad inicial es 0, que habitualmente nosotros lo indicamos con frases del estilo se suelta, eso es velocidad inicial 0, ese sería una caída libre. En cambio, si el enunciado dice se arroja, eso alude a una velocidad inicial distinta de 0. Y a eso lo llamamos tiro vertical. Puede ser para arriba o para abajo, no importa. En el tiro vertical, a veces los cuerpos suelen subir y después bajar. Es todo parte del mismo movimiento, no lo vamos a partir en el medio. Las ecuaciones que describen este movimiento son exactamente las mismas ecuaciones de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Hay dos pequeñas diferencias sutiles, pero son de cosmética. Una de ellas es que, por una cuestión de tradición,
a las posiciones sobre una recta vertical, en lugar de llamarlas X, las llamamos Y o Y. Y la otra es que acá la aceleración ya no es más una incógnita del problema. Ahora la aceleración tiene que valer G y será más o menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces todos los movimientos libres verticales los vamos a describir con estas ecuaciones que vos ya conocés. Primera ecuación horaria, segunda ecuación horaria, que van a funcionar como todas las ecuaciones horarias, o sea, como todo lo que vimos hasta ahora en todos los ejemplos y ejercicios que estuvimos haciendo. O sea, tu trabajo va a ser armar las ecuaciones horarias, reemplazar las constantes, las mismas 4 constantes de siempre. Una vez que armaste las ecuaciones horarias, vas reemplazando en las variables posición y tiempo, o velocidad y tiempo, y ahí aparecen todas las preguntas y todas las respuestas que te pueden interesar sobre un movimiento libre vertical. Vamos a un asunto muy espinoso. El 140% de los errores y fracasos en los planteos de los ejercicios de los movimientos libres verticales pasan por asignar incorrectamente el signo de G. ¿Qué se usa? ¿Más 10 o menos 10? Bien, te voy a contar algo que yo sé que no me vas a creer. Yo sé que vos vas a pensar que te estoy bardeando. Pero es así. Y después no me digas, quedó grabado, así que después no me digas que no te lo dije. El signo de G no depende de lo que haga el cuerpo. No importa si está subiendo o si está bajando, o tampoco importa si sube y después baja. El signo de G solo depende del sistema de referencia que vos elijas arbitrariamente para encuadrar, para abordar ese movimiento. Podés elegir un sistema de referencia. Te voy a borrar esto porque tengo una placa para que el signo de G depende exclusivamente del sistema de referencia que hayas elegido. Si elegís un sistema de referencia que apunta hacia abajo, o sea que las posiciones van adoptando números crecientes hacia abajo, entonces G es positivo y vale más 10 metros sobre segundo al cuadrado. En cambio, si elegís un sistema de referencia que apunta hacia arriba, o sea un sistema de alturas, en ese caso G vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado y no depende de lo que haga el cuerpo. Como siempre, vamos con un ejemplo. Supongamos un caso en el que tenemos T sub 0 igual a 0, I sub 0 igual a 0, B sub 0 igual 30 metros sobre segundos y la aceleración de la gravedad menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si reemplazamos esas 4 constantes en nuestras ecuaciones horarias, las ecuaciones quedan así. Lo único que hice fue reemplazar las constantes. Las variables no se pueden reemplazar. Si yo reemplazara las variables, estaría destruyendo la ecuación horaria. La ecuación horaria tiene que tener X, perdón, en este caso Y y T, o B y T. Si no aparecen esas letras, no hay ecuación horaria. Es otra cosa, pero no una ecuación horaria. La ecuación horaria sirve para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estaba el móvil en el instante 0 segundos? Donde dice T, reemplazó por 0 segundos. Acá y acá. Hago la cuentita y ella responde dónde estaba el móvil en ese instante. Y así, le puedo hacer infinita cantidad de preguntas y ella siempre va a responder. Voy a hacer algunas preguntas como para poder hacer, después graficar. Y las tengo acá, entonces esas preguntas
las vamos a ir volcando, como siempre, en una tabla de valores. Instante de tiempo, posición, velocidad. Vamos con preguntas sencillas. En el instante 0 segundo, ¿dónde está el móvil? Si reemplazo t por 0, esto desaparece, esto también, y va a valer también 0. Y la velocidad, si reemplazo esto por 0, 0 por 10 es 0, así que la velocidad va a valer 30 metros sobre segundo. Vamos con 1, que pasa al segundo. Donde dice t, pongo un segundo. 1 por 1, total cuadrado, 1 por menos 5, menos 5. 30 por 1, 30, menos 5, 25. Y así. Vos tenés más tiempo que yo y más ánimo. Y entonces podés hacer muchísimas preguntas y completar una tabla gorda. Vamos con 2, 40 y 10. Vamos con 3, 45, 0. Vamos con 6. Yo acá tengo 7, 8 ternas. 0, menos 30, y así. Con todos esos datos que podemos hacer, los 3 gráficos. Vamos a hacerlo acá. Siempre en el mismo orden. Ese orden no es arbitrario, tiene su lógica. Ya vamos a hablar de eso en algún momento. Bien. En este caso, la aceleración valía menos 10. Entonces, una recta horizontal, aceleración constante en menos 10. La velocidad arranca en 30 y termina en menos 30, así que supongamos que 30 anda por acá, menos 30 andará por ahí, pero no importa. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para 0, 30. Para 1, 20. Para 2, 10. Para 3, 0. La gráfica es esta, indudablemente. Para 6, menos 30. Y ahora vamos con el de posiciones. Para 0, 0, arranca de acá. Para 1, 25, esto llega a 45, así que 15, 30, 45. Entonces este es el 0, 0. El 1, 25 andará por acá. El 2, 40 andará por acá. El 3, 45 está ahí. Y el 6, 0 está acá. Claramente, lo que nos queda dibujado ahí, si pudiésemos representar infinitos puntos, es un arco de parábola. Analicemos un poquito estos 3 gráficos. Aceleración negativa, ¿qué significaba? Un arco de parábola de tipo triste o enojada, o sea, con cavidad negativa. Además, ¿qué significaba? Una variación de velocidad, una gráfica de velocidad decreciente. Otro dato interesante, fíjate este instante, 3 segundos, ahí la velocidad vale 0.
según la gráfica y según las ecuaciones. Y en ese mismo instante, el móvil alcanza su altura máxima. ¿Y cuánto vale ahí la velocidad de la altura máxima? 0. Es ahí cuando deja de subir y empieza a bajar. Necesariamente tiene que pasar por el valor 0. Hay más cosas que se pueden ver en un gráfico, pero irán apareciendo de a poco. Hay mucha información que se puede extraer de la simetría de una parábola. Toda parábola es simétrica respecto a un eje vertical que pasa por el vértice. Y también hay mucha información que se puede extraer de la gráfica de velocidad. Pero eso es tema de otra clase que supongo no te la vas a perder. Bien, esto es todo para este movimiento de los movimientos libres verticales. No sé si te habrás percatado de este detalle. ¿Se ve? Reposta. Bueno, haz todos los ejercicios que puedas y nos vemos en el próximo video.